Parlamentario Popular en el Senado. Y para la defensa de la moción tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el senador Fernández. Buenos días, señor presidente. Señorías, buenos días. Vivimos una etapa donde todo el mundo sufre o conoce de cerca el drama del paro y hoy también, desgraciadamente, sufrimos o conocemos de cerca el drama de los desahucios, un drama que desangra nuestra sociedad con 526 nuevos desahucios diarios. Hay miles de familias en situaciones dramáticas sin poder pagar la hipoteca o a punto de dejar de pagarla y muchas más que piensan cómo podrán afrontar una situación de desahucio si las cosas le fueran mal. Hoy ya nadie se siente a salvo en nuestra sociedad y ante tal inseguridad toda la sociedad, toda, nos ha mirado y nos ha instado a resolver el problema, a nosotros, a los políticos, y lo ha hecho instándonos a hacerlo ya. La crisis está dejando una profunda huella de miedo en nuestra sociedad y devolver la confianza a la gente requiere que hagamos uso del sentido común y que hagamos la política para la que fuimos elegidos. Hay muchas familias que temen ser desahuciadas en los próximos meses, que temen que se les saque de su casa, que su familia se vea en la calle. En los primeros 6 meses de este año, la Asociación Hipotecaria Española ha tasado en 48.213 las ejecuciones hipotecarias que se han efectuado, un 14,1% más que el año pasado. El crecimiento es alarmante. Y si el paro es la peor consecuencia de la crisis que estamos sufriendo, anudado a él, en la mayoría de los casos, le va acompañando las ejecuciones hipotecarias. Señorías, con nuestra legislación, quien pierde su casa pierde además su dignidad, su futuro y pone en riesgo también el de su familia, porque saben que van a perder su casa y que van a seguir teniendo que hacer frente a una deuda que temen no poder pagar a lo largo de toda su vida. Nuestra obligación, como políticos, también es quitar el miedo a la gente, darle seguridad, no esa falsa confianza propagandista de la campaña del partido del Gobierno. Cada día la ciudadanía tiene que sentir más seguridad y lo que hace es perderla con los recortes en educación y en sanidad. Y a eso están añadiendo ya en muchos casos la preocupación por mantener su vivienda. España es un país porque tenemos un proyecto común y porque somos capaces de ayudarnos unos a otros. Si dejamos que impere la ley del más fuerte, la ley del poder económico, entonces dejaremos de ser un país. Nos seguiremos llamando España, pero con seguridad que seremos otra cosa. La dureza y la prolongación de la crisis está provocando que el número de desahucios en los últimos años desborde cualquier cálculo pesimista que hasta no hace mucho tiempo se pudiera hacer. Se ha pasado de 25.943 ejecuciones hipotecarias en 2007 a llegar a las 93.636 en 2010. Y los 2 primeros trimestres de 2012 suman ya 48.213 procedimientos de desahucio iniciados. Con lo cual, este año 2012 probablemente se batirán todos los récords. Y además es de esperar que, con la fuerte crecida del desempleo, los recortes presentes y futuros y las escasas expectativas de mejora, se provoque un aumento de los embargos en los próximos meses, muchos de ellos incluso propiciados por los bancos intervenidos por el Estado. La tutela reforzada que legalmente tienen los bancos data de 1909 y se aprobó en unas condiciones que nada tienen que ver con las actuales. La ejecución hipotecaria es un proceso en el que el deudor, fíjense señorías, un proceso en el que el deudor no puede ni alegar ni oponer, y hay que reconducir esta situación. Fíjense que tiene más oportunidades de defenderse, de que se valoren cuáles son sus motivos y sus razones quienes incumplen el pago de una lavadora que quienes incumplen las cuotas de su vivienda. Tiene más posibilidades de defenderse quien compre un electrodoméstico que quien esté comprando una vivienda. Y es evidente que los bancos también tienen responsabilidad en esta situación. Su ligereza, la mala praxis que han tenido, en opinión de mucha gente, también son los causantes de la generalizada extensión del crédito hipotecario sin valorar las posibilidades reales del deudor y de la comercialización irresponsable
cuando no torticera de productos financieros complejos. Los bancos facilitaron y otorgaron una hipoteca a pesar de que sabían que se las daban a gente que no reunía los requisitos. Lo hicieron sobrevalorando la vivienda. Todos conocemos casos de vecinos, de amigos, a los que le ofrecieron una hipoteca que cubría el 100% de la casa, la compra de los muebles, la compra de los coches y a veces hasta el ridículo, dándole dinero para el viaje de novios también. Los bancos solo buscaban beneficio y no les preocupaba qué problemas podían tener en el futuro la gente. No querían hacer hipotecas serias, querían hacer muchas para empaquetarlas y para hacer negocio con ellas, buscando el beneficio rápido. Eso es lo que han hecho los bancos de nuestro país. La intensidad del problema, la crudeza con que se ha manifestado, ha hecho que resulten claramente insuficientes las reformas normativas que los sucesivos gobiernos hemos propuesto. Los desahucios han acabado llegando a ancianos enfermos que pierden su casa por avalar a su hijo, a familias que pierden su vivienda por deudas de solo 6.000 euros e incluso la desesperación ha llevado en algunos casos a intentar, y desgraciadamente a conseguir, acabar con sus vidas a algunas personas antes de abandonar su casa. Por eso creemos que es urgente afrontar nuevas reformas normativas acordes con la gravedad y la profundidad del problema que estamos describiendo. Señorías, no hagamos una reforma superficial que nuevamente se revele inútil a medio plazo. La descompensación que hay entre la tasación en el momento de la compra de la vivienda y la que se produce en el de la ejecución hipotecaria genera que el deudor, aun después de perder su vivienda, conserve una deuda que le va a tener pagando toda la vida y además con unos intereses de demora que son muy altos. Y eso le llevará la pérdida de la vivienda a la exclusión social y a una especie de muerte civil que debemos impedir modificando las leyes. Todo esto hace que las primeras manifestaciones del problema que planteaban desde los sectores sociales más activos como solución la dación en pago también resulte hoy una medida insuficiente. De la gravedad de la situación a la que nos enfrentamos da cuenta la coincidencia en muy poco tiempo de las voces de alarma, de los requerimientos para que actuemos, que lo han hecho todos los sectores de la sociedad, tan dispares como la plataforma de afectados por la hipoteca, los jueces, los fiscales, los abogados, los policías, los alcaldes, la defensora del pueblo, la ONG, muchas organizaciones sociales. Toda la sociedad se está rebelando contra leyes que consideran injustas y además, señorías, es que es sensato lo que nos están pidiendo que hagamos. Son razonables la mayoría de las propuestas que nos están lanzando para que modifiquemos las leyes y nos toca a nosotros asumir nuestra responsabilidad, nuestro compromiso social que aceptamos cuando nos presentamos en una candidatura y resultamos elegidos. Tenemos que cambiar las leyes para hacerlas más justas y más dignas. Esa es nuestra responsabilidad y lo que la ciudadanía espera de nosotros. La normativa que regula la ejecución hipotecaria es dura. Hay ejecuciones que estaremos todos de acuerdo en que violentan el sentido común y la conciencia, sobre todo cuando las hacen bancos que están recibiendo ayudas del Estado que al final pagaremos todos los ciudadanos. Y si modificamos nuestras leyes por imperativo de normas europeas, hagamos también nuestra normativa europea, nuestra normativa hipotecaria de ejecución hipotecaria mucho menos dura como la tienen nuestros socios europeos. Máxime cuando aquí se manifiesta con mucha crudeza por nuestra cultura en materia de vivienda y propiedad inmobiliaria y por la referida mayor dureza de nuestra normativa hipotecaria, a la que se suman redacciones de los contratos hipotecarios que estarán ustedes de acuerdo conmigo, resultan incomprensibles en muchos casos e insoportablemente desequilibrados en cuanto a las obligaciones de los contrayentes. Los propios jueces lo han calificado de excesivas esas condiciones e incluso leoninas. No es el portavoz del Partido Socialista el que dice que los ciudadanos están sometidos a cláusulas leoninas. También lo dicen ya los jueces. Y este procedimiento, además, culmina con una ejecución hipotecaria extremadamente agresiva en la que, como he dicho antes, el deudor tiene muy pocas posibilidades de defenderse. Incluso la abogada del Tribunal de Justicia Europeo consideraba hace unos días que nuestra legislación sobre desahucios puede vulnerar la Directiva 93/13 de la Unión Europea por no proteger los derechos de los consumidores y permitir la introducción de cláusulas abusivas que llevan a la subasta forzosa de viviendas. Como he dicho antes, los gobiernos
han intentado tomar medidas. Nosotros lo hicimos en julio de 2011 con un Real Decreto que pretendía evitar situaciones abusivas en las ejecuciones hipotecarias. El Partido Popular lo hizo con un Real Decreto hace unos meses en el que pretendió la reestructuración de la deuda hipotecaria con medidas recogidas en un Código de Buenas Prácticas voluntario para las entidades financieras que todos ustedes saben se ha revelado absolutamente inútil en la práctica. Las medidas que han adoptado hasta ahora los Gobiernos han resultado insuficientes para resolver, incluso para paliar la situación, por tratarse en nuestro caso, en la que hicimos el Partido Socialista, de medidas parciales, y por eso pedimos perdón. Pero también reivindicamos el derecho a seguir presentándolas ahora y en el futuro. Y, por contra, las medidas que adoptó el Partido Popular se han revelado inútiles porque son muy restrictivas y voluntaristas. ABC, citando a fuentes gubernamentales, publicaba que solo se han acogido hasta ahora 568 operaciones a este Código de Buenas Prácticas y que se han resuelto un número muy bajo. Ya les digo que no deja de ser papel mojado. El Partido Socialista no ha dejado de presentar iniciativas para resolver el problema de los desahucios. La primera que presentamos en esta nueva legislatura, el 13 de diciembre, el día que se constituyeron las Cortes, iba en este sentido. Hemos apoyado las que han presentado otros partidos. Y ahora no buscamos ningún protagonismo, buscamos soluciones, pero soluciones que sean reales y lo más completas posible, y por eso estamos abiertos a negociar con el Gobierno y con el resto de las fuerzas políticas. Y por eso hemos presentado una ley que trata de resolver los problemas derivados de la insolvencia sobrevenida no dolosa, yendo más allá de la exigencia de permitir la dación en pago, que soluciona solo una parte del problema. Esta propuesta contiene medidas para evitar el sobreendeudamiento futuro y para ello la hemos estructurado en tres partes. La primera prevé medidas para equilibrar la posición del deudor con la del acreedor hipotecario respecto a las tasaciones de la vivienda, los abusos en los procedimientos de subasta y los intereses de demora. La segunda quiere hacer obligatoria la adhesión al Código de Buenas Prácticas a aquellas entidades de crédito participadas por el FROB y contempla medidas para la reestructuración de la deuda, la quita en el capital pendiente de amortización, la dación en pago y el arrendamiento de la vivienda objeto de dación. Y la tercera regula un procedimiento extrajudicial previo al concursal para dar solución al sobreendeudamiento sobrevenido no doloso de las personas y dispone la imposibilidad de iniciar la ejecución hipotecaria sobre la vivienda del deudor durante la sustanciación tanto del procedimiento extrajudicial como del concurso de acreedores, extendiendo el sistema de protección de deudas profesionales a las que no tienen tal carácter, incluyendo las ya contraídas. Se trata de una proposición de ley que reforma directamente 5 normas: la de ley hipotecaria, la de enjuiciamiento civil, la de regulación del mercado hipotecario, la de disciplina e intervención de las entidades de crédito y la ley de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, incluyendo los créditos hipotecarios. Y continuamos presentando iniciativas, la última, una enmienda al proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas para que el nuevo Plan Estatal de Vivienda contemple programas de alquiler social, para que se potencie un parque de alquiler social y se impulse la incorporación al mercado de la vivienda en régimen de alquiler, la procedente del stock de vivienda nueva sin vender o desocupada y de la rehabilitación de inmuebles desocupados, y para que las viviendas que, como consecuencia de la ejecución hipotecaria, con un desahucio ya hecho, hayan pasado a titularidad de las entidades de crédito y que estén participadas por el FROB y no hayan sido posteriormente enajenadas, se pongan en todo caso a disposición de este parque de alquiler social. Y hoy traemos aquí esta moción para que, reconociendo que las medidas que se han adoptado hasta ahora son claramente insuficientes y que el problema no solo ha seguido creciendo, sino que se ha ido tomando cada vez tintes más dramáticos, presentamos esta moción para que el Senado inste al Gobierno a proponer y a apoyar con urgencia medidas que vengan a resolver el drama social que está planteado y que exige nuevas iniciativas legislativas que tengan en cuenta el equilibrio entre el deudor y el acreedor, que establezcan que el valor de tasación del bien a efectos de la ejecución de la garantía no sea inferior al valor de tasación que sirvió cuando se dio el préstamo, que se revise el umbral de exclusión, que se rebaje el requisito del porcentaje para ese umbral de exclusión al 50% que debe suponer la cuota hipotecaria sobre los ingresos familiares, que se garantice la independencia de las sociedades de tasación, que se establezcan medidas que faciliten la reestructuración de la deuda hipotecaria para quienes padecen graves dificultades y tengan una segunda oportunidad, que se regule un procedimiento extrajudicial previo al concursal para dar solución convencional a la situación de sobreendeudamiento no doloso en que se encuentra el consumidor
por causas sobrevenidas. Que se revisen las normas que regulan el procedimiento de subasta para atajar situaciones claramente abusivas. Que se revise el Real Decreto 6/2012 para que el deudor, si lo solicita, se pueda quedar cuando haga la dación en pago en su vivienda con un alquiler bajo que no supere de renta anual el 2% del importe total de la deuda. Señorías, nos exigen los ciudadanos y ciudadanas que legislemos con sensibilidad y con sentido común. Y yo les pido que lo hagamos y que lo hagamos ya. Muchas gracias.